Estimado y estimada profesora, una vez más un afectuoso saludo y un abrazo en medio de la distancia, un abrazo virtual. Espero que todo en sus vidas esté yendo muy bien. Hoy quisiera proponerles que trabajemos en el proceso de la guía número 3, que va a explorar el tema de pensamiento creativo. Para esto, lo que les voy a proponer es que a medida que vayamos escuchando este audio, saquemos el espacio para hacer unas pequeñas pausas, sobre todo al principio, para ir respondiendo a unas preguntas que se encuentran en la guía. Ya en un segundo momento vamos a hacer una explicación muy breve y sucinta de cómo podemos entender el pensamiento creativo y de una de las posibles estrategias que pueden usarse para el trabajo en el aula de este tipo de pensamiento. Entonces, comencemos. La primera parte es una exploración previa. En este momento te sugiero que tomes nota, bien sea en la guía impresa o en tu cuaderno, y que puedas ir pausando este audio y contestes a estas preguntas. La primera es, ¿te consideras una persona creativa? ¿Siento que soy una persona creativa o no tanto? ¿Y por qué? La segunda pregunta es, ¿qué sé yo acerca del pensamiento creativo? ¿Qué sé? ¿Qué he explorado acerca de este tipo de pensamiento? La siguiente pregunta es, ¿en qué contextos crees que se puede usar el pensamiento creativo? ¿En qué contextos? ¿Laboral, en el contexto educativo, en la vida personal, bueno, o en el arte? ¿En qué contextos crees que tú que se usa? Y la última pregunta o la última propuesta es identificar y escribir una situación problemática, difícil o retadora que estés viviendo actualmente con tus estudiantes. No es necesario que hagas una explicación muy detallada, solamente que enuncies esta problemática. Tampoco es necesario que la definas puntualmente. Bueno, ahora, ya que tienes contestadas estas preguntas en tu cuaderno o en el medio que prefieras, vamos a empezar a hablar de el pensamiento creativo. Y vamos a empezar diciendo que hay algunas creencias que suelen ser erróneas con respecto a la creatividad. Por ejemplo, se da por sentado erróneamente que la creatividad pertenece de manera exclusiva al mundo del arte y que es cuestión de talento. También se cree que es una cualidad casi mística que unas personas tienen y otras no. Es decir, que nacemos con ella o simplemente no nacemos con ella, pero que no se puede entrenar. Otra creencia errónea es que la creatividad solamente es para los locos y para los rebeldes. Otra creencia errónea es que las ideas simplemente aparecen de manera fortuita al azar y que no pueden ser planificadas. Otra creencia errónea también es que la creatividad es inventar cosas gigantes o ideas revolucionarias. Bueno, todas estas ideas son erróneas. Cada vez y con más fuerza y con evidencia científica, se cree que el pensamiento creativo es una habilidad que tenemos todos y que además puede entrenarse. Hay algunos elementos como la inhibición o el hábito de seguir los caminos ya andados o las estrategias que ya conocemos, hacen que se frene un poco esta creatividad, de pronto el miedo a equivocarse, el rechazo social. ¿Quién nos dice que esto es erróneo? Bueno, pues un autor reconocido internacionalmente como autoridad en materia de el pensamiento creativo, su nombre es Edward de Bono. Es un psicólogo maltés egresado de la Universidad de Oxford que nació en el año 1933. Él tiene una experiencia de muchos años en muchos países investigando el pensamiento creativo desde la psicología y desde las neurociencias. Fue el creador de un concepto que se llama pensamiento lateral y la palabra Po, que ya les explicaré de qué se trata, y sus técnicas son reconocidas por ser sencillas, prácticas y eficaces.
Algo que este autor plantea es que las técnicas tradicionales conocidas para estimular el pensamiento creativo, para dar solución a la necesidad de una idea creativa, por ejemplo, como es la típica lluvia de ideas, aunque son técnicas que intentan eh, poder proponer cosas sin ser juzgado, ¿no? No siempre dan los mejores resultados debido a que no son tan sistemáticas. ¿M? Y él lo que propone es que hayan uso de algunas herramientas que son técnicas que son para uso cotidiano, que no son siempre grupales, en las que lo que hacemos es como cambiar el foco y cambiar la perspectiva para producir ideas creativas. En sus planteamientos se aleja de la idea de que la creatividad es algo loco o que no tiene lógica. Él dice que toda idea creativa debe ser lógica a posteriori. Muchas veces se cree que la idea más irracional es la más creativa. Sin embargo, lo que él plantea es que si bien hay un momento en el que se pueden analizar ideas irracionales, también es necesario que esas ideas puedan ser lógicas y desarrollables en un segundo momento. La creatividad entonces para este autor implica un cambio de perspectivas y de conceptos. No solo implicaría crear algo novedoso, sino también poder tener un cambio de estas perspectivas. Y el concepto que él habla sobre pensamiento lateral tiene que ver con la idea de no seguir la ruta habitual de pensamiento que tenemos para resolver un problema, en este caso, que es a donde lo vamos a aplicar, o para llegar a una idea creativa, sino de pronto irse por los lados, ¿sí? Y de pronto encauzar distinta o de distinta manera esta problemática. El pensamiento lateral se sitúa un poco fuera de estos caminos que ya conocemos, de estas estrategias que ya conocemos, y explora el terreno de lo que podría ser, de las posibilidades que tenemos, de las alternativas. La necesidad práctica de la creatividad para este autor está en dos áreas. Una de estas áreas sería, por ejemplo, que necesitamos la creatividad cuando necesitamos una nueva idea. Sin esta idea no podemos avanzar. Hay un problema, una crisis, un conflicto y hemos probado otras estrategias y ninguna funciona. Entonces necesitamos una nueva idea. Y otra necesidad podría ser un contexto en el que tal vez no es urgente una nueva idea, pero usarla aportaría oportunidades, ventajas, cosas nuevas. ¿Mm? De tal manera que la creatividad puede usarse para el perfeccionamiento de ciertas cosas. Y ojo, la forma en la que Edward de Bono entiende el perfeccionamiento no es como hallar los errores para solucionarlos. Él plantea que una situación puede funcionar y puede estar en términos generales bien, pero que la creatividad permite buscar nuevas formas de hacer estas cosas diferentes a las que ya posiblemente funcionan. Otro de los usos es la resolución de problemas. Y en esto él dice que no siempre las formas en las que abordamos los problemas funcionan. Pero también dice que muchas veces nos centramos en definir cuál es exactamente el problema. Y el enfoque de este planteamiento del pensamiento creativo para este autor será buscar alternativas más que definir exactamente cuál es el problema. ¿Mm? Esta es, en términos muy generales, la perspectiva de este autor, Edward de Bono. Ahora vamos a hablar de una de las técnicas más reconocidas de este autor, que se llama 6 sombreros para pensar. Esta es una técnica en la que el autor plantea la posibilidad de desarrollar un proceso de análisis de una problemática en particular. Este proceso de análisis se hace navegando entre distintas formas de pensar. Al analizar una problemática podemos ser emocionales, podemos tratar de ser objetivos, podemos ser negativos, podemos ser muy positivos, podemos ser creativos. Y la idea es que la imagen de los sombreros nos ayuda a pensar que yo me puedo poner determinado sombrero y como tengo ese sombrero, puedo decir cosas desde
la emoción o desde el optimismo o desde el pesimismo, y que eso no me convierte a mí en una persona pesimista, optimista o demás, sino que lo que estoy haciendo es simplemente ponerme un sombrero para analizar estas perspectivas. Otra analogía que nos podría servir sería ponerme un tipo de gafas. Me pongo unas gafas de determinado tipo para poder, eh, para poder ver con determinado color cierta cosa. ¿Mm? Con el color de la emoción o con el color de la objetividad. Bueno, entonces esta técnica de los 6 sombreros es muy simple. ¿Mm? Y consiste en que hay 6 sombreros con 6 colores. Cada color representa una postura. El primer sombrero es el sombrero blanco. Cuando nos ponemos en el papel del sombrero blanco, este sombrero es un sombrero neutro, ¿sí? Que se centra en la información. Este rol intentará preguntarse qué información tenemos, qué información falta, qué información nos gustaría que hubiese, cómo podemos obtener esa información. ¿Mm? Entonces la idea es que este sombrero blanco podría averiguar de qué información se dispone, cuál se necesita y cuál se puede obtener. El siguiente sombrero es el sombrero rojo. El rojo para este autor simboliza el fuego, el calor. Se relacionaría entonces con los sentimientos, la intuición, los presentimientos y las emociones. Entonces, si yo me pongo el sombrero rojo, lo que podría decir es, algo como poniéndome el sombrero rojo, esta es la impresión que tengo una corazonada de que esto no va a funcionar, no me gusta la forma en la que se están haciendo las cosas, intuyo que esto está mal, digamos que solamente dice lo que se siente con respecto a una situación, no se disimulan los sentimientos y tampoco se justifican. El siguiente sombrero sería el sombrero negro. Ponerse en este rol implica que él es como el abogado del diablo, es el sombrero de la cautela. Evita que cometamos errores, hagamos tonterías y realicemos actos que podrían ser ilegales. Entonces el sombrero negro es esa parte crítica que indica por qué no se puede hacer algo o porque algo no sería provechoso. Entonces podría decir que la ley no permite hacer tal cosa o que no tiene suficiente recurso para hacer determinada cosa. Entonces ese sería el sombrero negro, el que tiene miedo de cometer errores y, eh, y que percibe como los peros de cada situación. El siguiente sombrero es el sombrero amarillo, entonces pensaríamos en el amarillo como la luz del sol. Este sombrero es el optimista, tiene una visión lógica y positiva de los hechos, entonces busca formas de actuar, persigue los beneficios de cualquier idea que se tengan. Sin embargo, estos beneficios deben tener una base lógica. Podría decir, esto podría funcionar si hacemos tal cosa o tal cosa pasaría si todos hiciéramos esta otra cosa. Entonces, este es el sombrero amarillo. El sombrero verde, por su parte, simboliza el color de la vegetación, el crecimiento de cosas nuevas, de la naturaleza. El sombrero verde es esa postura de pensamiento creativo que explora las ideas nuevas. Sirve para proponer alternativas adicionales, plantear posibilidades. Abarca la provocación que implica incluso decir cosas alocadas, decir eh, cosas que aparentemente no tengan sentido. Podría pensar que se necesitan nuevas ideas, se pregunta por alternativas adicionales, se pregunta por la forma en la que se pueden hacer las cosas, si se pueden hacer diferente o si podrían haber otras explicaciones. Al sombrero verde compete la parte creativa de poner cualquiera que sean las ideas que tiene que se plantean para resolver determinadas situaciones. Por último, tenemos el sombrero azul. Pensaríamos entonces en lo que simboliza el color azul como el color del cielo y una visión panorámica, es decir, poder mirar desde arriba
todo lo que está pasando. Pensemos que el sombrero azul es el que se pone el papel de director de la orquesta. Él prepara cuál es la agenda, él diría cuál perspectiva de cuál sombrero le interesa más, exige resúmenes, conclusiones, determina cómo se va a decidir. ¿Mm? Eh, Puede decir, hemos empleado mucho tiempo buscando al culpable, podemos hacer un resumen de tal cosa, deberíamos examinar tal cosa, o resumiendo lo que han dicho, considero que. Es el organizador de la reunión de estos sombreros y podría controlar ese proceso de pensamiento creativo para que se torne más productivo. Esta técnica de los sombreros es muy interesante porque se puede aplicar de manera grupal, es decir, pidiéndoles a las personas que analicen determinada situación en un grupo de 6, por ejemplo, y que se pongan distintos sombreros. Es más, con los estudiantes podríamos hacerlo de esta manera, eh, invitándolos o construyendo nuestros propios sombreros e invitándoles que cada vez que pase determinado tiempo nos cambiemos el sombrero, y esto nos ayudará a explorar algo que es la flexibilidad del pensamiento. O también podemos hacerlo de manera individual, que es como lo vamos a hacer en el desarrollo de esta guía. ¿En qué consiste? En en tratar de ponernos uno de estos sombreros, o más bien cada uno de estos sombreros, para analizar esa problemática que planteamos al principio, que dijimos que era una situación actual que estoy viviendo yo en la escuela con mis estudiantes, y me voy a poner cada uno de los sombreros. ¿Mm? Esa sería eh, la forma en la que lo podemos hacer de manera individual. Y en este momento te voy a invitar a que retomes tu guía o a que tomes tu cuaderno, como lo prefieras, y que explores qué diría el personaje, que en este caso eres tú, pero que tiene puesto el sombrero de determinado color. Si analizamos esa problemática que tú enunciaste al principio, poniéndonos el sombrero blanco, que es el sombrero de los hechos, de la información, ¿qué podría decir? Yo, teniendo el sombrero blanco y analizando esta problemática, podría decir que requiero determinada información, que hace falta tal cosa, o que la información que ya se conoce es otra. Todo lo que a ti se te ocurra decir desde los hechos, las cifras, la información. Y vas a registrarlo allí, en tu cuaderno, en tu guía o como lo prefieras hacer, vas a registrarlo. Ahora te vas a quitar este sombrero simbólicamente y vas a ponerte el sombrero de las emociones y de los sentimientos y de la intuición. ¿Qué intuyes tú sobre esta situación? ¿Qué emociones te genera esta situación? Poniéndonos el sombrero rojo, podríamos decir que siento tal cosa, intuyo tal cosa. Regístralo. Ahora vamos a quitarnos el sombrero rojo y a ponernos el sombrero negro. Ese sombrero negro de evaluar los aspectos negativos por los cuales una idea no podría llevarse a cabo. ¿Mm? Porque determinada cosa podría no funcionar. Es el abogado del diablo. ¿Qué diría el abogado del diablo? ¿Qué diría el personaje con el sombrero negro si estuviese analizando esa situación problemática? El sombrero amarillo es el que ahora nos vamos a poner. Nos quitamos el negro y nos ponemos el amarillo. Todo esto lo vamos a ir registrando o en la guía o en el cuaderno. El sombrero amarillo nos va a ayudar a pensar de manera positiva, es decir, ante determinada solución, por qué sí podría funcionar, qué sería lo positivo de determinada alternativa para solucionar este problema, e incluso qué es lo positivo del conflicto en sí mismo, del problema que estamos experimentando, que estamos analizando. Lo registramos y ahora nos quitamos el sombrero amarillo y nos vamos a poner el sombrero verde. En el sombrero verde vamos a poner todas las ideas que se nos ocurran, por más locas que parezcan,
que puedan ayudar a resolver este problema. Alguien podría decir que la solución para que los estudiantes se sientan mejor y más acompañados con sus padres sería darles aguardiente a los padres. Es una solución loquísima, no tiene nada de sentido, pero simplemente estamos dejando que brote esa parte creativa de nosotros que a veces no tiene tanta racionalidad. En un siguiente momento ya exploraremos si estas perspectivas pueden ser válidas o cómo se les puede dar sustento lógico, pero cuando tenemos el sombrero verde todo es válido, todas las ideas que se nos ocurran son válidas, tengan o no sustento. Nos vamos a quitar este sombrero verde y ahora nos vamos a poner el sombrero azul. Y el sombrero azul va a ser su director, es su rol de director de orquesta. Y en este rol, él va a intentar ver cuál es la perspectiva, cómo se puede organizar mejor, qué de razón tiene cada uno de los sombreros, qué planteamiento le parece más chévere, cómo podría seguirse para poder dar una solución a esta situación problemática que ya hemos definido. Una vez tú hagas el ejercicio de ponerte mentalmente cada uno de estos sombreros y registrar lo que dirías tú en el rol de tener esos sombreros puestos, ojo, no eres tú, es el sombrero que tienes puesto. Una vez hagas esto y lo registres, vas a ir a la última parte, que es registrar tus sensaciones, tus percepciones, cómo te sentiste con el desarrollo de este proceso, qué aprendiste, qué te gustó, qué no te gustó. La idea es que desarrolles esta guía, que tomes el tiempo necesario para ello y que una vez la termines envíes las evidencias por los medios tradicionales que hemos utilizado, el correo, el WhatsApp o el medio que tú prefieras. Espero que de esta manera también podamos explorar una forma alternativa de comunicarnos que no sea siempre a través del texto, sino que también involucre esa cercanía, así nos encontremos a la distancia y así nos encontremos lejos. Desde ya te envío un muy cálido abrazo y espero que eh, los contenidos que hemos compartido el día de hoy sean de provecho para ti y sobre todo que los encuentres pertinentes a la realidad que estás viviendo todos los días. Te envío un muy fuerte abrazo.